Como habrán visto, el título del mensaje que está en el programa dice Viviendo en la plenitud. Y vamos a ver cómo nosotros podemos vivir en la plenitud. Yo digo plenitud y me acuerdo de Zoraida, la veo sentadita allí y la bendecimos donde quiera que esté. Y me acuerdo que ella usaba mucho esa palabra plenitud, la plenitud del tiempo. Ella hablaba mucho de que cuando nosotros estamos listos para poder entender todos estos mensajes de Jesús, o parte de ellos, porque uno nunca logra entenderlos todos, uno está en ese estudio, en ese proceso, uno está en ese proceso de conseguir esa plenitud, de llegar a esa plenitud del tiempo, porque cuando uno comienza a sentirse lleno, comienza a sentirse que la vida de uno está guiada por esas enseñanzas de la verdad, pues miren, uno está llegando a esa plenitud del tiempo. Me acuerdo que ella hablaba mucho de eso, la plenitud del tiempo. Bueno, y como dije, así se titula el mensaje, Viviendo en la plenitud. Y comienzo diciéndoles que luego del milagro de los panes y los peces, que todos conocemos, ese milagro de Jesús, después que la gente había comido lo que Jesús, ¿verdad?, les había multiplicado, ellos deseaban proclamar a Jesús como rey, pero acuérdense que ellos querían proclamarlo como rey, pero viéndolo como un rey de lucha externa, ¿verdad? Por eso muchos se sorprendieron por lo que pasó, porque ellos jamás pensaron que, pues, ellos decían, Dios mío, pero Él puede hacer algo, y la proclamación de rey era otro tipo de reinado, el que Jesús nos estaba enseñando y el que Él trajo al mundo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos comenzaron a seguirlo, a donde quiera que Él iba. Y Jesús, Él sabía que ese seguirlo no era tanto por la parte espiritual, sino por la parte de que les había suplido una necesidad física. Y traigo eso no para emitir juicio, sino porque en aquel momento, pues miren, las personas se estaban muriendo de hambre, le estaban quitando su dinero, el Estado romano y todo eso, no tenía muchas veces el dinero para, pues, comprar comida, para abastecerse. Y cuando pasa eso, pues ¿qué ocurre? Ellos comienzan a irse detrás de Jesús para que Jesús le continúe supliendo esa necesidad. Pero ¿qué pasó? Miren lo que Jesús les exhortó y le dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esto está en Juan 6:27. Porque Jesús estaba dando una comida diferente a lo que físicamente, ¿verdad?, su cuerpo le pedía a las personas. Y con esa comida espiritual que Él estaba dando, pues miren, ellos iban a poder suplirse, tanto espiritualmente como físicamente también. Porque ¿qué pasa? Cuando conocemos la verdad, todo fluye, ¿verdad que sí? Y las cosas que nosotros pensábamos que no iban a llegar, llegan de alguna manera. Ellos pidieron de ese pan que Jesús le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, el pan que Él iba a dar era un pan verdadero, que no se iba a acabar nunca. Y miren lo que Jesús le dijo cuando ellos pidieron de ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Que esto está en Juan también, 6:35. Y esto pasa, fíjense, por más que nosotros vemos suplidas nuestras necesidades de una manera espiritual, física, muchas veces dudamos. Muchas veces, cuando ocurre la situación que no se nos provee lo que necesitamos y rezamos y oramos y esperamos que se supla, muchas veces no creemos que se va a suplir. Y ahí está la clave de que la oración sea una oración que uno entienda que es contestada, la fe. Tener la fe, que es bien necesaria. Entonces, esta cita bíblica
para nosotros, para Unity, tiene un significado profundo y simbólico. Miren, Unity enseña que el pan de vida representa la verdad espiritual, la sustancia divina o la esencia de Dios que nutre el alma y el espíritu. Jesús, en esta manera de que nosotros vemos las cosas tan profundas, nosotros comenzamos a ver a Jesús desde este concepto, que Él es la personificación de la conciencia crística. Él es la personificación y Él fue la personificación de la conciencia crística. Él fue y es la realización interna de nuestra verdadera naturaleza divina. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos de esa verdad, cuando nosotros hablamos, la vivimos, la demostramos, pues miren, nosotros estamos ¿qué haciendo? Nosotros estamos descubriendo nuestra naturaleza divina, que fue lo que Jesús vino a enseñar y a demostrar al decir, yo soy el pan de la vida. ¿Qué ocurre? Si nosotros tomamos esto literalmente, miren lo que pasaría. Entonces Jesús estaría afirmando que la verdadera vida, la plenitud y la realización provienen del mundo material. Eso es si lo vemos y lo interpretamos en términos literales, ¿verdad? Literales cuando cogemos las cosas a la letra. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a ver todos estos mensajes en un contexto espiritual, ¿qué ocurre? Esas palabras van a representar la conexión, esa conexión con la verdad espiritual que Jesús representa. Cuando nosotros comenzamos a ver todo de una manera más allá de la letra, nos comenzamos a sentir bien unidos a Dios. Y recuerden que no hay que sentirse unido a Dios, sino que hay que manifestarlo, porque Él está ahí, Él está más cerca que la respiración, más cerca que la respiración. De acuerdo a Elizabeth Santurner, que yo menciono mucho, que ella es la autora del libro Tu Esperanza de Gloria, ella dice sobre esta cita lo siguiente, ella dice, el Espíritu de Dios en nosotros, el Cristo, es nuestra fuente de alimentación, nuestro pan de vida. Cuando creemos y confiamos en el ser crístico tal y como éste se nos revela, nos damos cuenta de la vida eterna que es de Dios. O sea, cuando nosotros comemos de estas palabras de verdad, miren, nosotros nos damos cuenta que Dios, que la divina presencia viene siendo nuestra fuente de alimentación, que entonces la alimentación física va a fluir. Pero comenzamos primero con la fuente de alimentación, pero espiritual, con esa fuente. Charles Fillmore dice, todo lo alcanzarán los que creen o tienen fe en la fuente espiritual de la vida. Todo el que viene a este reino crístico en los cielos que nos circundan se moverá por su voluntad, que es la voluntad del Padre. Porque cuando nosotros, como dice Charles Fillmore, estamos en sintonía con esa parte crística, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, porque es algo que va a fluir, es algo que nos va a guiar, que es lo que llamamos la guía divina. Realmente es esa conexión que nosotros necesitamos para encontrar respuesta para todo. Y continúa Charles Fillmore diciendo, no habrá pérdida ni fracaso en este reino. Recuerden que el reino es ahora y aquí. No nos espera, lo estamos viviendo. No habrá pérdida ni fracaso en este reino, y todo aquel que entrare en esta mente del Espíritu será colmado de su esencia vital y levantado de las condiciones materiales cuando llegue al grado máximo de comprensión. Esa comprensión divina, ¿cómo la alcanzamos? Miren, la alcanzamos así como estamos, yendo a los servicios, leyendo, tomando las clases, viniendo a los servicios, ¿verdad?, que se hacen por ocasiones especiales. Ahí vamos llegando a lo que dice Charles Fillmore, a ese máximo, a ese grado máximo de comprensión.
Y a la comprensión que me estoy refiriendo es a la comprensión espiritual, no es a la comprensión física de comprender al otro. No, estoy hablando de la comprensión en términos espirituales, de nosotros poder entender los mensajes que vamos recibiendo día a día. Las experiencias que tenemos que tener esa comprensión. Miren, el jueves, que era el momento que íbamos a estar aquí en meditación, cuando yo voy, la goma de mi carro está vacía, yo sentí el carro diferente, y cuando voy pasando, el vecino me dice, ¿tienes la goma vacía? Y estaba vacía, me dice, si sigues por ahí, el aro se te va a romper. Y es que el Padre es maravilloso, que pone personas ahí, me dice, páralo ahí, que yo voy a buscar algo que yo tengo para irlo llenando la goma, para por lo menos que llegue a la gasolinera. Y él me fue llenando la goma y tardó bastante porque la goma estaba bien vacía y parece que tenía una abertura bien grande. Cuando llego allí, miren, yo era la primera, no había más nadie. Me cambiaron la goma, el muchacho me dijo, mira, esa goma no se le puede dar un parcho porque estaba rota totalmente. Y me dice, y la de atrás va por las mismas. Pues mire, cambié las dos de una vez. Miren, y yo le había mandado un mensaje a Migdalia, de media hora a 45 minutos llego. Miren, en media hora me cambió eso porque yo era la primera, no había más nadie. Cuando yo me voy, miren, habían como 5 personas que habían llegado. Miren qué maravilloso. Porque el orden divino trabaja así. Y pude llegar aquí con mis 2 nuevas gomas. Titimingi y Migdalia me estaban esperando con mucha paciencia, estaban las 2 hablando en el carro, cogiendo aire, porque de verdad que el calor, ¿verdad?, es un reto. Hicimos las meditaciones y quedaron tan maravillosamente bien que nos sentimos, vamos a decir, en términos populares, hartas de espiritualidad. Un banquete, que me decían ellas que a veces un banquete. Estamos hartas de espiritualidad. A nivel que salimos de aquí y nos fuimos directo para las casas. No fuimos a hacer ninguna diligencia porque no nos íbamos a salir, ¿verdad?, de ese momento que habíamos llegado tan espiritual. No lo íbamos a interrumpir con nada. Así que a lo que quiero llegar es que ese es el grado máximo de comprensión. No enojarnos por nada, saber que todo ocurre con un propósito, que parece eso trillado, pero que es así, todo ocurre con un propósito. O sea, las cosas no ocurren de casualidad, verdaderamente. Así que la pasamos muy bien. Así como el jueves que estuvimos aquí en el servicio. Bueno, esas palabras de Jesús acerca del verdadero pan, miren, ¿qué ocurrió? Les parecieron muy extrañas a los judíos que le escucharon. Y estamos hablando de los fariseos y de otras personas que no estaban entendiendo su mensaje. ¿Ellos qué hicieron? Se escandalizaron con esos mensajes y empezaron a dudar. Empezaron a dudar de lo que él decía. ¿Y qué hacían? Lo cuestionaban. Y yo digo que Jesús, o sea, Él es el mejor de todo. Él es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor orador, el mejor todo. Porque ¿qué hacía cuando lo cuestionaban? Él tenía las respuestas que tenían que ser, verdaderamente. Que dejaban a las personas sin habla. Porque Él contestaba sin agredir, sin insultar, pero les decía las palabras exactas. ¿Qué hacían ellos? Ellos se preguntaban, ¿no era este hombre el hijo de José? Es más, y hasta decían, mira, él es de Nazaret y de Nazaret no sale nada bueno. Parece que Nazaret tenía mala fama, ¿verdad? Y decían, no sale nada bueno, y por eso dudaban de todo lo que él decía. Y entonces pues, se preguntaban también, ¿cómo podía él decir que había bajado del cielo? ¿Cómo él podía decir eso? Pero ¿qué pasó? Jesús les advirtió, y les voy a leer la cita completa. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de coma no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto está en Juan 6, de 47 al 51, por si lo quieren buscar después. Miren ustedes qué palabras tan exactas él le contesta. Vamos a definir, en el día de hoy, vamos a definir metafísicamente, palabra por palabra, de esa cita que les he mencionado. Y esto viene siendo, según lo hacemos en Unity y según Charles Fillmore nos dejó. Miren, vamos a comenzar con el pan de vida. Vamos a ver lo que, como Charles Fillmore lo define. Él define, es la palabra de verdad, que imparte nueva vitalidad a la mente y el cuerpo. Pan de vida es la palabra de verdad. Recuerden, cuando hablemos de pan, vamos a estar hablando de la palabra. Cuando se menciona el maná, porque ellos están pidiendo, pues mire, haz algo, para que creamos que eres especial, haz algo. Mándanos maná del cielo, como hicieron con Moisés, con las personas de Moisés, que le mandaron maná del cielo y cayó en el desierto. Pero miren lo que es el maná. El maná en términos metafísicamente, ¿cómo lo interpretamos? Lo vemos como la representación del pan de vida, como la palabra de Dios. Representa también la comprensión de que la sustancia divina está presente en todas partes. Recuerden que cuando el maná cae, el maná no cayó solamente para Moisés, el maná cayó para todas las personas que estaban allí con él. O sea, que lo que es la palabra de Dios no discrimina. Después que tú estés abierto y tú estés abierto a esa comprensión espiritual, va a llegar. Y el desierto, miren el desierto, representa en la conciencia individual, es símbolo de la multitud de pensamientos indisciplinados y no cultivados. Eso es el desierto. Quiere decir que si el maná cae en el desierto, vamos a analizarlo, vamos a ver cómo es esto, vamos a unirlo. Es la palabra de Dios, que viene siendo el maná, la palabra de Dios, llegando a una conciencia individual indisciplinada y no cultivada. O sea, el maná cayó en el cielo, el maná es la palabra de Dios y el desierto viene siendo llegando a una conciencia espiritual indisciplinada. Cuando las palabras de verdad caen en nosotros, caen, vamos a decir que en un terreno poco fértil, ¿qué ocurre? Esa palabra se pierde. Esa palabra coge para otro lado y la almacenamos, porque diríamos, no, eso no se va. Bueno, está almacenada ahí, pero si no la uso, se va a hacer nada en un momento dado. O sea, que el maná, la palabra, cae en el desierto, cae en nuestra conciencia, pero una conciencia indisciplinada que no ha cultivado la espiritualidad, pues es como decía Jesús, echarle perla a los cerdos, ¿verdad que sí? Se pierde. Y cuando se menciona el pan del cielo, el pan del cielo se menciona más adelante, nos estamos refiriendo a la conciencia de ideas. El pan del cielo es la conciencia de ideas que alimentan, renuevan y se materializan. Y si fuéramos a continuar, miren, se menciona el cielo también, ahí en esa cita bíblica. Y el cielo, hemos hablado, el cielo es un estado de conciencia, de armonía con los pensamientos de Dios. El cielo ya nosotros sabemos, cuando nosotros señalemos el cielo, no vamos a hacer así, no vamos a hacer así, está dentro, el cielo está en nosotros, que es ese estado de conciencia, no está afuera, no tenemos que esperar por él, estamos viviendo en él, recuerden eso. El cielo está presente en todas partes. Recuerden que no es material, sino espiritual. La carne, esa carne que menciona Jesús. Jesús dice, el pan que yo te daré es mi carne. ¿Qué es eso? Quiere decir que esa palabra de verdad, ¿qué es esa palabra de verdad? Es la manera
de Jesús, de Dios, expresarse a través de nosotros. Esa es la carne. O sea, Él nos deja estas palabras en su carne. Te daré esta palabra, este pan, que yo te daré en mi carne. O sea, que esta palabra que yo te doy es para que tú la expreses, tú la uses, tú la manifiestes. No es para que la dejes ahí encerrada y la ignores. No, tiene un propósito de que tú la puedas manifestar, de que tú la puedas materializar, de que tú la puedas llevar a la vida, a tu vida. Por eso muchas veces la carne se ve como la conciencia carnal, porque tú vas a expresar, esta palabra no se va a quedar ahí encerrada en la espiritualidad. Recuerden que nosotros entramos en la espiritualidad no para quedarnos ahí, es para prepararnos a salir al mundo y demostrarlo. ¿Con qué? Con nuestro ejemplo. Para que no quede duda sobre la definición metafísica de pan. Miren, representa la sustancia universal del pan. Esa sustancia universal está en las palabras de verdad. Y esta sustancia, la que recibimos por medio de la oración, meditación y silencio. Porque uno se preguntará, ¿y cómo yo voy a recibir ese pan de vida? Esa palabra de verdad. Bueno, tengo que ir a la meditación, tengo que ir a la oración y el silencio, porque ¿de qué manera? En el desorden de afuera, en el trajín de afuera, estando pendiente del celular, ahí no va a llegar, y ahí no va a llegar la comprensión, menos todavía. O sea que yo necesito ir a la oración, la meditación y el silencio. Y lo puedo hacer en ese orden. Yo puedo orar. Y acuérdense que la oración es esta comunicación que yo tengo con esa presencia divina. Esa es la oración. La meditación, ¿qué es? Es escuchar. Y no es escuchar en palabras que te va a decir, no, es escuchar en un susurro esas ideas divinas que van a llegar a tu mente. De verdad que sí. Y el silencio, punto. No tengo nada en mi mente, no tengo nada que decir, estoy entregada a ese momento. Y son las pocas veces que uno puede conseguir eso. Miren, uno lo puede conseguir, porque el silencio no es tan fácil, pero aunque sean pocas veces, pero uno lo puede lograr. Pero ustedes saben que necesita uno practicar y practicar y practicar y practicar y no cansarse de practicar. Como todo en la vida, ¿verdad? ¿Cómo uno consigue la perfección de las cosas? Practicándola. Y lo mismo ocurre a nivel espiritual. Uno tiene que practicar y practicar y practicar. Entonces, la sustancia espiritual, miren lo que hace, nutre nuestras mentes y corazones cuando estamos alineados a esa verdad. Porque mientras no estemos alineados, no vamos a conseguir nada. Nada, pero que nada de nada. Vamos a ver la diferencia en lo que viene siendo el pan físico y el pan de vida. El pan físico, como todos sabemos, ¿qué hace? Satisface nuestra hambre corporal. Porque acuérdense que somos seres espirituales, pero este cuerpo está aquí, teniendo esta experiencia terrenal. Y este cuerpo tenemos que bendecirlo. No podemos pensar que está la espiritualidad es lo bueno y la parte física es lo malo. No, la parte física es el instrumento para uno manifestar la espiritualidad. Miren qué importante es. No es exclusivo. Eso no es exclusivo de Jesús, sino que es un principio espiritual disponible para todos cuando vivimos en armonía con las leyes espirituales. Recuerden que hay unas leyes espirituales que cuando las rompemos tienen sus consecuencias. ¿Y cuáles son las leyes espirituales? Pues mira, las leyes espirituales son que yo no critique, que yo no juzgue, que yo no hable mal de mí, que yo me ame y no hable mal de los demás, no resistirme a los cambios. Esas son las leyes espirituales, la ley de la no resistencia. Miren, es aceptar lo que venga a nuestra vida y bendecirlo. Esa es la ley de la no resistencia. Y hay varias leyes, que un día vamos a dedicar un servicio de las leyes. Esas leyes espirituales que son tan importantes. Entonces, esas leyes
es un principio espiritual que está disponible para todos. Recuerden. ¿Y qué hace? Permite que conozcamos nuestra verdadera naturaleza. Y ya nosotros sabemos cuál es nuestra naturaleza, porque si yo vengo y le pregunto a cualquiera de ustedes, por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Vamos a ver a quién le pregunto. Le voy a preguntar a Toñita. Toñita, ¿cuál es tu nombre? Ay, mira, Toñita, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Antonia Santiago. Ella es Antonia Santiago. Toñita tiene un nombre, déjeme decir, artista. Antonia Santiago, alias Toñita. No se oye, ¿verdad? Ok, ahora se escucha. Antonia Santiago. Pero si yo le pregunto, Toñita, ¿quién realmente tú eres? Y Toñita me va a decir, yo soy un ser espiritual. Yo soy un ser espiritual. Yo creo que ahora, parece que el cable está medio... yo soy un ser espiritual, porque mi nombre es Nanette, ok, pero ¿quién tú eres realmente? Pues yo soy un ser espiritual, teniendo esta experiencia terrenal, como todos nosotros. Porque aunque nosotros no estemos estudiando la verdad, nosotros seguimos siendo un ser espiritual, que no lo reconozcamos otra cosa, pero nosotros seguimos siéndolo. Verdaderamente, Dios se sigue expresando a través de nosotros en la medida que nosotros permitimos que se manifieste. Está ahí esperando a que nosotros le demos, como dicen por ahí, pistas, ¿verdad? Para entonces salir. Pero si lo ignoramos, jamás se va a manifestar, jamás. Quiero añadir también que esas palabras de verdad que nos dejó Jesús son eternas. Acuérdense que esa verdad, díganme ustedes, ¿desde cuándo fue que Jesús vino y todavía seguimos hablando de él? Y de sus enseñanzas, y seguimos aprendiendo más y más y más y más y descubriendo más. O sea que esas palabras son eternas. Si vamos a ver, la carne que nos dejó se compone de lo siguiente. Mire de lo que se compone la carne. Recuerden que la carne es la expresión de Dios a través de nosotros. Miren, está la verdad ahí. Enseñarnos que la verdad es eterna. Esa verdad nos las enseñó a través de sus palabras y acciones. No solamente a través de palabras, la verdad de que somos vivas manifestaciones de Dios. Él nos lo demostró y nos lo dijo. Y así como Jesús nos demostró que Él y el Padre son uno, que esa es una de las afirmaciones más bonitas que podemos decir cuando estamos en una situación. El Padre y yo somos uno, porque Jesús lo dijo. Y Jesús dijo que si Él lo hacía, nosotros lo podemos hacer. O sea, que lo mismo que Él dijo, eso es aplicable a nosotros. Jesús no dijo, yo tengo exclusividad en eso. Jesús dijo, ustedes también son la luz del mundo, ustedes también están ahí, o sea, ustedes son también la manifestación del Cristo como lo soy yo. Tenemos que tener claro lo siguiente, que cuando nuestras mentes se apropian de esta idea de vida y sustancia divina, ¿qué hacemos? Simbólicamente estamos comiendo de su carne. En el tiempo de Jesús, y yo diría que todavía, ya ustedes verán que sí que es así, todavía no se ha entendido el mensaje de Jesús, el verdadero mensaje que Él dejó y el propósito que Él tuvo al venir. Y les doy un ejemplo. Los judíos no podían comprender cómo Jesús podía darle su carne a comer. Decían, pero ¿cómo Él no va a dar carne para comer? ¿Cómo es eso? Quiere decir que ellos estaban, ¿verdad?, tomándolo literalmente. Y esto fue cuando Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por eso decían, Dios mío, ¿cómo es eso? ¿Que vamos a comer la carne de él? ¿Cómo? Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vivimos la verdad que Él enseñó, descubrimos a Dios en nosotros. Lo sentimos viviendo a través de nosotros. Y entendemos entendemos las parábolas, entendemos el verdadero mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Él, como vamos a ver, no era literal. Él hablaba de muchas cosas que si tú lo tomas literal,
tú no lo vas a entender, te vas a confundir. Pero cuando tú aprendes a ver más allá de la letra, tú comienzas a comer su carne, comienzas a comer de lo que Él te dio y te dejó, y lo haces tuyo. Cuando uno come, ¿qué uno hace? ¿Verdad que hay un momento de digestión? Y lo mismo ocurre cuando tú estás estudiando la verdad. Tú tienes que digerir eso, tú tienes que tomar tu tiempo, porque no es rápido. No es que leí el libro y ya me sé todo lo que está ahí, lo entendí. No, el libro me está dando unas herramientas y muchas veces yo de momento no las entiendo. ¿Y qué hago? Esa página la leo como 20 veces y vuelvo a leo hasta que la entendí. Y después que la entendí la pasé, y puede ser que me tome un año leer el libro. Y díganme ustedes, los libros de Charles Fillmore son profundos. Recuerden que él era un hombre no de ese tiempo. Él era un hombre tan avanzado espiritualmente que realmente él, cuando escribió, ahí él puso todas esas ideas en esos libros maravillosos que él tiene, que son muchos, que yo los invito a que los chequeen en la librería y se los compren. Y miren, aunque usted empiece a leerlo y no lo entiende, dice, no, esto es chino para mí, no importa. Léalo. Y si le surge alguna duda, nos pregunta, porque esos libros son maravillosos, de verdad que sí, pero hay que leerlos, yo diría hasta con el diccionario metafísico, para poder entenderlo. Que el diccionario metafísico, la palabra reveladora está allí, y el grande, ese habría que mandarlo a buscar, que es buenísimo también, porque el diccionario metafísico grande, ese lo que toma son citas bíblicas, ese es de la Biblia. Pero la palabra reveladora son palabras que metafísicamente Él las define. Bueno, continuando, otra cosa que Jesús nos enseñó es que cuando creemos y confiamos en el ser crístico, tal y como este se nos revela, nos damos cuenta de que la vida es eterna. Y aquí en Unity, acuérdense que nosotros aquí tenemos la libertad. Pero en Unity creemos que la muerte no existe. ¿Por qué ustedes creen que cuando llega el viernes, el domingo de Pascua, se hace la corona de flores? ¿Por qué? Porque Jesús demostró que la muerte no existe. Él regresó, la muerte no existe. Ok, después de este análisis de las palabras de Jesús y la contrariedad, miren, que hemos conocido, era para los judíos. Esas palabras de Jesús para ellos eran una contrariedad y lo seguían, pero lo seguían para criticarlo, ¿verdad? No para comer de su palabra, sino para señalarlo y decir, eso que está diciendo es mentira, eso no es verdad, estaba blasfemando, es un blasfemo. O sea, que para eso era lo seguían. Por eso era una contrariedad para ellos cada vez que Jesús hablaba. Entonces yo les pregunto, miren a ver, esto de ver las palabras, la Biblia, la letra de los libros, ¿verdad? Que tenemos aquí en Unity, ¿por qué nosotros, vamos a ver, si ahora mismo es diferente a antes? No es diferente antes, mire, se sigue analizando la Biblia literalmente, y lamentablemente se usa, ¿verdad?, como un escudo para no aceptación, para discrimen, para eso se utiliza, lamentablemente. Porque cuando tú lo coges literal, tú lo que ves es que señalamiento, crítica, eres un pecador. O sea, en eso lo ves así. Pero cuando tú ves más allá de la letra y tú ves el verdadero significado, tú dices, wow, entiendo el mensaje de Jesús. Y lo entiendes, lo vas a entender muy bien. Y cuando estén diciendo, ¿verdad? Para otros no lo es, pero para nosotros, pero ese disparate no lo voy a escuchar. Ok. Y entonces eso no ha cambiado, como les dije.
Es más fácil, pero miren por qué es que se sigue leyendo la letra. Porque es más fácil leer la letra que pasar el trabajo. Que pasar el trabajo analizando de manera profunda las palabras de Jesús. Porque es más fácil que tú leas ahí, soy el pan de vida, pues se quedó ahí. Pero cuando tú tienes que entonces ese pan de vida, analizarlo, y entonces analizar la oración completa, con esa interpretación metafísica, no se hace tan fácil. Pero cuando yo lo leo la letra, pues mira, lo leí ya y se quedó ahí llanito y superficial, y es más fácil. Pero para poder entender, miren, para poder entender el mensaje de Jesús, no podemos analizarlo a la letra, no lo podemos analizar. Porque si no analizamos a la letra, vamos a analizar y a pensar que Jesús es Dios. Y ya sabemos que Jesús fue un hombre como nosotros, que vino a demostrarnos y que vino a crecer. Y creció tanto que ya sabemos lo que pasó al final, de lo mucho que creció. Pero fue un hombre como nosotros. Tuvo momentos de coraje. Tuvo momentos cuando fue al templo, que cayó a latigazos allí. Él le dio coraje allí. O sea, él tuvo momentos de coraje, pero ¿qué hizo? Rápido enmendaba, porque se daba cuenta. Se daba cuenta. Así que nosotros aquí hemos aprendido una manera nueva de leer la Biblia. Y ya sabemos que esos personajes que están en la Biblia somos nosotros. Eso que yo le mencioné del taller que le voy a dar de Marta y María. Marta y María somos nosotros. Somos nosotros. Vamos a ver qué otro personaje. Pedro, Simón, somos nosotros. ¿Cuántas veces nos pasa eso? ¿Verdad? Lo que le pasó a él de su lucha con la fe. Así nos ocurre a nosotros. ¿Qué le ocurrió a él cuando estaba en la barca y Jesús caminó sobre las aguas? Él trató de hacer lo mismo, pero cuando miró para abajo se hundió. Y así ocurre cuando nosotros tenemos fe, pero tengo la fe de que todo va a estar bien, pero voy afuera a verificar el correo a ver si llegó la carta que esperaba. Estoy poniendo en duda, ustedes saben que me estoy hundiendo en el agua. Y no podemos hacer eso, porque en el momento que él creyó, él pudo caminar sobre las aguas. Miren lo importante que es la fe. Así que para poder entender el mensaje de Jesús, tenemos que analizarlo más allá de la letra. Recuerden eso. Quiere decir que esas palabras de Jesús, dadas en un discurso, en el discurso que fue después de este milagro de los panes y los peces, nos enseña lo siguiente. Él nos enseñó esto, miren, y lo vamos a analizar de manera práctica, porque es importante que lo que aquí decimos lo practiquemos. O sea, que no sea cosas que usted no pueda poner en práctica en su vida. Todo esto es práctico. Así que vamos a analizar lo que se ha dicho, pero de manera práctica. Nos enseña que la verdadera vida basada en la naturaleza divina habita en todos. En todos, su realización, la realización de la palabra, de esa palabra de vida que Jesús nos dejara, no proviene del mundo material, sino de esa conexión espiritual, representada por el Cristo, que habita en todos nosotros. Y recuerden que el Cristo es Dios en nosotros, recuerden eso. Y esa conexión espiritual la conseguimos, que esto es, vamos a decir que este es un mensaje que nosotros repetimos y repetimos y repetimos hasta en el programa de radio, de que la única manera de nosotros conseguir esa conexión es a través de la oración, de la meditación y el silencio. Recuerden que eso lo van a tener grabado aquí, pero bien profundo, de que espérate, yo quiero conseguir esto, pues yo tengo que hacer un hábito de orar, un hábito de meditar y aprender a estar en silencio. Aprender. Y yo les pongo de ejemplo esto. Cuando nosotros, estoy segura que a ustedes les ha ocurrido, por ejemplo, estamos con un grupo, estamos en la mesa, estamos comiendo, ¿y qué ocurre?
estamos hablando, ¿verdad que sí? Comemos y hablamos. Y yo digo, y yo me acuerdo que en el retiro, les cuento esta anécdota, en los retiros que se dan en Unity, me acuerdo que estábamos en la mesa y estábamos Carlos, mami y yo, y había otras personas más, y la gente hablando. Y le dice a mami, ay, usted siempre está tan callada, y mami dice, bueno, es que estamos comiendo y debemos de estar en silencio para poder aprovechar esto que estamos teniendo. Estamos comiendo, dar gracias, disfrutar esto, pero tenemos que estar en silencio. Ustedes saben cómo la miraron como una extraterrestre. ¿Cómo va a ser eso, Dios mío? ¿Cómo va a ser eso? Pero miren, es verdad. Miren, a veces estamos comiendo algo y no podemos estar metidos en el teléfono y leyendo el periódico. No, tenemos que, ese tiempo, eso es mindfulness, ¿verdad? Disfrutar lo que estamos comiendo, saborear lo que estamos, el olor de la comida, a qué sabe, o sea, no lo disfrutamos. Pero tenemos que hacerlo así, de verdad. O sea, nos cuesta, porque lo común es que las personas odian el silencio, de verdad. A veces yo estoy en el salón de belleza y mi estilista me está peinando y les digo, y hasta con el blower, él tiene que hablar. O sea, tenemos que estar en silencio, de verdad. O sea, tenemos que lograr estar en silencio. Porque hasta cuando estamos con nuestros familiares tenemos que estar hablando. Le tenemos miedo al silencio. Y yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo el internado, el supervisor nos decía, miren, tengan silencio, no teman al silencio, porque a veces, si rápido hablo, no estoy escuchando a la otra persona, porque le tememos al silencio. No le temamos al silencio, vamos a tener ese momento de silencio, y si estamos con un familiar, vamos a decir, no, vamos a tomarnos este tiempo y vamos a disfrutar la comida, después hablamos, y si usted dice, ay Dios mío, pues después, como a mí, se me olvida lo que iba a decir, pues mira, lo apunta, para que se lo diga después. Porque yo a veces le digo a Carlos, ay, tengo que decir algo, me dice, dímelo ahora, porque es que se me olvida, después pasa el tiempo. Él me pregunta y yo, ay Dios mío, se me olvidó lo que te iba a decir. Así que lo apuntamos, pero vamos a regalarnos el silencio. Bueno, quiero terminar con estas palabras de Charles Fillmore. El realizar la unidad divina es lo más elevado que podemos lograr. Esta es la verdadera gloria, la unión y la fusión de todo el ser con la mente divina. Esta unión de Dios y el ser humano no significa la destrucción total de la conciencia humana, sino su glorificación o expansión a la divina. O sea, que nosotros, esa cercanía, esa entrega a Dios, no le tengamos miedo. Vamos a entregarnos a ella y vamos a disfrutarla. Vamos a sentirla. Dios les bendice.